tal? Soy Antonio de la Nuez, Tony. Soy biólogo por la Universidad de Salamanca, estudié aquí mismo también y me dedico actualmente a preparar opositores para el cuerpo de profesores de secundaria de la especialidad de Biología y Geología. Y de eso precisamente vengo a hablaros. Hace unos días, hablando con Laura del Departamento de Zoología, pues surgió esta idea. Desde aquí le agradezco la invitación y a través de Ángel, del jefe de la biblioteca de la facultad, pues ha surgido esta posibilidad. En primer lugar, conviene hablar en líneas generales. Perdonadme, voy a compartir la presentación. En líneas generales de lo que realmente es lo que significa ser profesor de secundaria en un instituto público. Vamos a hablar específicamente del sistema público. Bien, en primer lugar, a veces cuando se habla de la profesión docente, muchas veces se menciona la vocación. Obviamente es deseable que uno tenga muy claro desde temprano, siendo joven, a lo que se quiere dedicar, sea a la docencia o sea, en fin, a lo que sea, ¿no? Pero yo he visto, con grata sorpresa, cómo muchas personas que han tomado la decisión de convertirse en profesores de secundaria nunca habían valorado esa opción. Y sin embargo, una vez que entran en contacto tanto con la oposición, con el estudio de la oposición, porque no deja de ser una oposición francamente bonita, sino también con el propio ejercicio de la profesión, la gente se enamora del trabajo, ¿no? Es como, digamos, ¿por qué no lo he hecho antes? Esto ocurre con mucha frecuencia. Pero insisto, que siempre que alguien lo tenga más claro, pues obviamente le va a allanar el camino. En todo caso, como en todos los procesos de la vida, lo más importante es tener motivación, tener ganas de hacerlo y, por supuesto, pues poner todo lo que tiene uno dentro en ello, ¿no? Porque va a ser la única manera, el único camino a través del cual va a conseguir éxitos, ¿vale? El trabajo de un profesor de instituto, más allá de lo estrictamente árido, digamos, de lo que es la transmisión de contenidos siempre muy normalizados desde el currículum y demás, es un trabajo que tiene una componente emocional importantísima. Y yo creo que es una de las cosas más atractivas que tiene, a mi modo de ver, ¿no? Porque de alguna manera te conviertes, para muchos alumnos y alumnas, en una especie de consejero emocional, ¿no? Pensad que es un tránsito, el de los 12 a los 18, 17, 18 años, es el tránsito del mundo de los niños al mundo adulto realmente. Y claro, en esos años pasan muchísimas cosas, muchas cosas. Y bueno, luego ocurre también muchas veces que particularmente en centros de titularidad pública, pues hay grupos muy heterogéneos de chavales y entonces, bueno, pues te vas a encontrar con situaciones de muy diversa índole y que vas a tener que resolver o intentar resolver, dar apoyo a chicos pues, que en un momento dado pueden tener problemas más o menos graves y bueno, pues tiene esa componente, como digo, emocional que a mí me parece también fantástica, ¿no? Siempre y cuando, insisto, uno tenga ese empuje o esa empatía para implicarse, ¿no? en ese tipo de tareas. Sin duda, uno de los mayores atractivos que también empujan a mucha gente a tomar la decisión de preparar las oposiciones es el hecho de la estabilidad laboral, ser funcionario. En concreto, los profesores de secundaria son funcionarios del subgrupo A1, que es el nivel, digamos, el grupo más alto que hay dentro de lo que es el sistema funcionarial del Estado español. Y bueno, por tanto, no son unas oposiciones, digamos, a tomar a la ligera, ni mucho menos, pero bueno, todo preparándolo, pues termina saliendo. Siempre digo que la plaza acaba llegando con el tiempo. Más allá de lo que a veces escuchamos
a veces algunos políticos de que los profesores que si trabajan 20 horas a la semana, que si tienen 3 meses de vacaciones, etcétera, etcétera, y otro tipo de cosas que se hablan de manera genérica para referirse al colectivo de los funcionarios. Todas esas cosas hay que dejarlas a un lado, desmitificarlas, porque muchas de ellas, todas diría, no son ciertas en absoluto. Os he puesto ahí un desglose simplemente informativo de las jornadas laborales semanales de un profesor de secundaria. Como cualquier otro funcionario público, tiene que realizar 37,5 horas semanales, que es verdad que se distribuyen de una manera concreta, en la que hay 20 de esas horas, 20, 21, dependiendo un poco, en las que sí son clases de aula, ¿no? Son las horas lectivas famosas. Y todas las demás son horas de otro tipo, que comprenden reuniones de departamentos, reuniones, o sea, claustros, juntas de evaluación, reuniones con padres, atención a alumnos, tutorías, guardias, etc. Hay muchísimas actividades de tipo burocrático, además, que están también recogidas en esas horas. Y no descartéis, por supuesto, una enorme carga en horas de lo que a veces se llama como trabajo invisible, que uno se lleva a casa a la hora de, pues, por supuesto, corregir exámenes, planificar las propias clases, planificar proyectos, en fin. En absoluto es un trabajo corto de horas, ni mucho menos, sino que más allá de eso es un trabajo que si te apasiona y te gusta y quieres hacerlo bien, va a ser fácil que dediques más horas de las que realmente a priori te están pagando. En cuanto a las vacaciones, comentaros simplemente un detalle, es verdad que los horarios, el calendario escolar es distinto del calendario laboral, las vacaciones escolares son las que son, pero el mes por ejemplo, el mes de julio, me dice, bueno, terminan las clases el 30 de junio y tienes 2 meses vacaciones, julio y agosto. Bueno, realmente no es así. Julio es un mes de disponibilidad. El centro podría requerir tu presencia para cualquier cosa que fuera necesaria. De hecho, hay mucha actividad en los centros a lo largo de julio, actividades de formación, ese periodo en el cual muchos profesores hacen estancias en el extranjero para mejorar su idioma, todo lo que tiene que ver con la organización de los libros de texto, todo eso se hace durante el mes de julio o agosto, ¿no? Agosto es un mes en el que se para, por supuesto. En cuanto al salario, tampoco es un trabajo en el cual uno se vaya a hacer rico, lamentablemente, o no lo sé, sino, bueno, el salario ronda en torno a cuando uno empieza a trabajar, unos 1.800 euros, 2.000, también depende un poco de la comunidad autónoma, y a partir de ahí se van sumando determinados complementos o complementos de antigüedad, los trienios y tal, que pueden llegar pues eso, a alcanzar unos 2.300 euros mensuales, una cosa por el estilo, ¿vale? En los centros todo está organizado en departamentos, ya lo sabéis, y en concreto el que nos corresponde es el de biología y geología. Habrá un jefe de departamento, un jefe o jefa de departamento. Esa persona normalmente está liberada de determinado número de horas lectivas y luego habrá, pues, en función del tamaño del centro, pues más o menos compañeros asignados a ese departamento. Las materias que se dan desde el departamento son estas que tenéis aquí en el listado: biología y geología, en la ESO y el bachillerato, biología es un bachillerato, geología es un bachillerato, en fin, materias que seguramente nos resulten ajenas, porque es el mismo currículum de hace bastantes años. En relación con las oposiciones, comentaros que, bueno, una pequeña introducción en relación con las convocatorias, que en Castilla y León particularmente no han seguido, en los últimos tiempos no han seguido una regularidad de cada 2 años, que es lo típico, ¿no? Es lo más normal.
por distintos motivos. En algunos casos, francamente, no lo sé. Os he puesto las 4 últimas convocatorias. La última que se ha celebrado fue en junio de 2021, que realmente era la convocatoria de 2020, que se canceló por la pandemia. Esa se desarrolló en Segovia. En 2018 se desarrolló en Ávila, en 2015 en Palencia y en 2010 no estoy seguro de dónde se hizo, quizá en Valladolid. Pero bueno, os he puesto esos 4 últimas convocatorias. También os he puesto el número de plazas que se convocaron en cada una de esas convocatorias para que tengáis una referencia más o menos de lo que se viene a convocar. Realmente no sirve de referencia porque, como veis, no hay ninguna evolución que nos dé ningún dato concreto. Ahora es verdad que hay cierta presión por parte de Europa. Para mí cabe esperar que haya un repunte en el número de plazas convocadas. Pero bueno, todo esto hasta que no salen las convocatorias es muy difícil saber. Luego el número de plazas se reparte por turnos. Aquí os he detallado qué son cada uno de ellos. A nosotros nos va a interesar particularmente el turno 1, que son las plazas libres, el turno 2, que son las plazas que se reservan a personas que tienen algún tipo de discapacidad acreditada. El turno 3 es para, por ejemplo, maestros que quieren pasar, que son del subgrupo A2, quieren pasar a subgrupo A1. Y el turno 4 es para gente que no tiene que ver, funcionarios que no tienen que ver con docencia y sin embargo quieren pasarse a un cuerpo docente. Cabe esperar, por tanto, que las siguientes convocatorias pues, sean en el año 23 o en el año 25 o algo por el estilo. Lo típico es, como digo, cada 2 años. El proceso consiste en un concurso y en una oposición. Es decir, hablamos de oposiciones, pero realmente hay una parte que van a valorar nuestros puntos. Es decir, lo que hemos hecho en nuestra vida, desde el punto de vista de la formación y de la experiencia, lo van a valorar de una forma muy precisa. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como el concurso. El concurso, o valoración de nuestros méritos, va a tener un peso específico en la puntuación del 40%, mientras que la oposición, que son los exámenes puros y duros o las pruebas, va a tener un peso específico del 60%. Todo esto es en función, como digo, de la última convocatoria. No quita que pueda modificarse alguna cuestión de cara al futuro. Si nos centramos en la oposición, en las pruebas, en los exámenes, a su vez se dividen en 2 cosas distintas. Por un lado van a valorar nuestros conocimientos en la primera prueba y por otro lado van a valorar nuestra manera o forma de dar clase. ¿Vale? Es lo que se conoce como la aptitud pedagógica o la aptitud didáctica. Y en este caso, tanto una parte como la otra tienen el mismo peso específico, la mitad, un 50%. Si nos referimos a la parte de los exámenes que nos van a preguntar sobre los propios conocimientos, de nuevo tenemos 2 partes. Por un lado, lo que conocemos como el práctico y por otro lado, el tema. ¿Vale? En el práctico que se incluye, ahora lo veremos más en detalle, es donde está el examen de Visu, es donde nos pondrán problemas de genética o de bioquímica, donde nos pondrán un mapa geológico, cosas por el estilo. Todo eso es el práctico, para demostrar que tenemos conocimientos de tipo aplicado. ¿De acuerdo? Y la otra parte, como es obvio, es el tema. En el tema, yo suelo definir el tema como la carta de presentación. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno lleva una carta de presentación y de alguna manera es la forma que tienes o tienen ellos de ver cómo escribes, cómo te expresas, cómo relacionas ideas. En fin, a todos los efectos para mí es una carta de presentación. La memoria para mí no vale de nada, es una cuestión, a ver, entendedme, los temas que uno que desarrolle por escrito en esta prueba tienen que ser muy personales, tienen que ser originales, tienen que estar actualizados, tienen que tener distintos elementos que se vendan por sí mismos, ¿no? Que vendan el tema por sí mismo. Ello excluye, a mi modo de entenderlo al menos, el que estudiéis con temarios de academias, de editoriales o incluso temas que te pueda pasar otra persona, ¿no? Los temas hay que elaborarlos cada uno. Es la única manera, además, en que la
lo vais a poder estudiar y desarrollar de una manera más cómoda y más fluida, ¿no? Que es como luego todo va a quedar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, el práctico tiene un peso específico en esta nota de la primera prueba del 40%, mientras que el tema es un 60%. Esto es algo diferente de otras comunidades autónomas donde el tema pesa menos. Aquí en Castilla y León es importante. Llevar un buen tema es importante porque va a tener un peso específico en nuestra nota bastante importante. Decía que el práctico tiene nos van a proponer distintos ejercicios, distintos problemas, distintas pruebas, ¿no? Una de ellas es el famoso VISU. En Castilla y León suelen ser 40 muestras entre material de colección real y de fotografías. Es decir, pueden ponernos tanto un animal disecado, un pliego de herbario, como la foto de un animal o la foto, por ejemplo, de una alga microscópica o, vete a saberlo, de un corte histológico. En fin, es bastante variable, no son fáciles en Castilla y León, pero son difíciles, digamos, para todo. El VISU, al ser 40 muestras, va a sumar 4 puntos sobre 10 del total del práctico. Tenemos una determinación con claves, es decir, esto es algo más típico de Castilla y León, también en Cantabria, no lo suelen hacer en otras comunidades autónomas. Se trata de que lo más normal, quiero decir, es que nos den 2 plantas en fresco y uno las tiene que determinar. Te van a dar un punto por hacerlo. Si las conoces de visu, fantástico, te dan algo menos, pero por poner simplemente los nombres científicos algo te van a puntuar. Si no, te tocará poner los pasos que has seguido para determinarla. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues típicamente la gente se lleva el Bonnier, te puedes llevar cualquier otra guía de claves, pero lo normal es llevar el Bonnier, tienes que llevar tu lupa, tu aguja, todos los materiales necesarios para determinar la planta los tienes que llevar tú. Y esto va a sumar un punto. El ejercicio de geología normalmente es un mapa, un corte, que te van a pedir que levantes el mapa, que interpretes el mapa, que cuentes un poco la historia geológica de esa zona, etc. Esto va a sumar 2 puntos. Y luego hay problemas, que en la última convocatoria pusieron uno de genética sobre conjugación bacteriana y otro de bioquímica relacionado con metabolismo de lípidos. ¿Vale? Bueno, pues esto suma el práctico 10 puntos, decía que luego se pondera con un 40%. Y el tema, que se pondera con un 60%, también puntúa sobre 10, por supuesto. Lo que van a hacer es coger los 75 temas, 75 bolas, meterlas en un bombo de lotería, lo van a mover y van a sacar 5. Y tú tienes que elegir una de esas 5 bolas y desarrollarlo por escrito a lo largo de 2 horas. Hay que organizarse muy bien, hay que escribir con muy buena letra, hay que escribir de una forma muy ordenada, muy limpia, dejando márgenes, no hay límite de papel, con mucha atención a la ortografía. Hay que hacer una introducción, hay que hacer una conclusión, hay que poner una bibliografía, hay que, en fin, demostrar el conocimiento, un conocimiento actualizado, un conocimiento original. Y bueno, y tener siempre presente, como decía antes, que esta es nuestra carta de presentación. ¿Vale? Bien, por poneros el ejemplo, fijaos, en el año 2021, el año pasado, pues salieron estos 5 temas. Los 2 primeros, metamorfismo y modelado fluvial, son de geología. Son de geología. Los 2 siguientes, el 44 y el 56, son de biología, las funciones de relación y de fisiología del sistema nervioso. Curioso. Y el 70, ni más ni menos, es de química. O sea, puede ocurrir cualquier cosa, esto es así. Así que, bueno, una de las principales cuestiones que nos tienen que preocupar muy al principio de la preparación es decidir qué temas estudiamos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque los 75 no los vamos a estudiar, eso es evidente. La probabilidad nos habla de que en torno a 38, 40 ya el estudiar un tema más, 2 temas más, añade pocas probabilidades o muy poquito más de probabilidades de que nos salgan temas, de manera que hay que buscar un equilibrio entre el tiempo del que disponemos, nuestra capacidad mental de estudio y el número de temas que queremos llevar. Puede ocurrir que lleves 70 temas y te salgan los 5 últimos. Puede ocurrir que lleves 5 temas y te salgan 2. Suerte y mala suerte siempre existe.
Pero luego pueden ocurrir cosas como la que ocurrió el año pasado, que de los 5 temas, 2 sean de geología y 1 de química, y te quedes, si te has centrado en los de biología, te quedes únicamente con 2 para elegir, ¿vale? Bueno, esto me da, todo esto que os he contado hasta ahora da esta situación. Como veis, en la nota de la primera prueba va a ponderar el tema un 60%, el viso un 16%, determinación un 4%, etcétera, etcétera. El mapa 8%. Bueno, este esquema, este gráfico, mejor dicho, puede ser un muy buen punto de partida para empezar a planificar la estrategia. Es decir, el tiempo que voy a dedicar yo a según qué materias. Puede incluso que decida en un momento dado no preparar algo, no invertir ni tiempo ni dinero en preparar, por ejemplo, la bioquímica. O, por ejemplo, lo de la determinación, pues sinceramente lo sacrifico. Porque total es un punto, ¿no? Es decir, aquí hay que valorar muy bien el tiempo, el esfuerzo, el dinero, pensando en preparadores, en academias, por supuesto, ¿no? Que tenemos, porque el camino va a ser más o menos largo y hay que organizarse muy bien y hay que dosificarse muy bien. Luego ya lo detallaré. La segunda prueba es la que tiene que ver con la aptitud pedagógica, antes lo decíamos. Es la mitad de la nota de la oposición, también lo decíamos al principio. Consta de 2 partes, aunque la van a valorar entre 0 y 10, no nos van a dar la nota de la primera parte y de la segunda parte de manera separada, sino que nos van a dar una nota conjunta. La primera parte tiene que ver con la programación didáctica. Hay que elaborar un documento de una forma muy concreta, muy específica en términos de edición. Todo esto viene en la propia convocatoria. Y hay que entregarlo al tribunal en la fecha y hora que se nos indique. Normalmente, además, en Castilla y León, todos los opositores entregan la programación didáctica. Es decir, antes de conocer la nota de la primera prueba, hay que entregar la programación didáctica. Esto no ocurre en todas las comunidades autónomas. Una vez que ya nos ha entregado la programación didáctica, ese documento obviamente ya no se puede modificar. Nosotros tenemos que haber preparado, además de la programación didáctica, las unidades didácticas. La programación didáctica, para entendernos, es un documento marco de referencia genérico en el cual detallamos o expresamos nuestras intenciones para con un grupo y una materia y un curso concreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, programación de biología y geología de tercero de la ESO. Pues vamos a definir nuestro grupo, cómo son, cuántos alumnos son, si hay alguno que tenga algún tipo de problema o particularidad específica, si un poco las características del centro, lo que viene a ser toda una contextualización, y luego ya vamos a empezar a hablar de los contenidos que vamos a impartir, de los objetivos que queremos conseguir, de cómo vamos a evaluar, de cómo vamos a calificar, cómo vamos en la organización de los contenidos, cómo vamos a estructurar dichos contenidos en las distintas unidades didácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo una declaración de intenciones que sirve como herramienta o guía de trabajo a la hora de trabajar con ese grupo en ese curso. Y las unidades didácticas es una particularización de esa programación para unos contenidos concretos, ¿no? Imagínate, unidad didáctica de la Tierra en el universo. Bueno, pues vas a explicar estos contenidos y para explicar esos contenidos vas a hacer determinadas actividades que buscan determinado objetivo, etcétera, ¿no? Y esto lo vas a valorar a través de unas pruebas de evaluación concretas que tendrán estos criterios de calificación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo como mucho más pormenorizado. Tienes que tener elaboradas todas las unidades didácticas de forma previa, es evidente, porque cuando te toque exponerla van a sacar, como ponía ahí, van a sacar 3 al azar y tendrás que elegir una. Y obviamente en la hora que te dan de encerrona, o sea, a ti te meten en un aula una hora y tienes que preparar esa unidad didáctica, la tienes que traer ya de casa hecha, con todas las actividades y demás. Bueno, eso ya el día que alguien se ponga, se sabrá bien en qué consiste, ¿no? De todos modos, los que os planteéis este camino, ya tenéis que hacer obviamente el máster de profesorado, y todas estas cuestiones se trabajan de manera detallada en el máster de formación de profesorado.
La prueba en sí, como decía, consiste en esa hora de encerrona en la que tú te puedes hacer un guión y luego tienes una hora para contarles de manera oral e individual al tribunal tu programación didáctica y tu exposición y tu unidad didáctica, con unos tiempos aproximados de 30 minutos para la programación, 20 para la unidad y luego siempre hay determinado tiempo para el debate, para que te hagan preguntas, ¿vale? Bueno, pues esa segunda prueba decía que es la mitad de la nota de la oposición. Tenemos el 50% es la parte de conocimientos y el 50% es la aptitud pedagógica. Si conseguimos entre las dos cosas pasar del 5, nos valorarán los méritos. Los méritos tienen que ver con nuestra experiencia docente, con la formación académica y otros méritos valorables. Ahí tenéis un poco el reparto de puntuación. En el concurso tendremos como máximo 10 puntos y que se distribuyen en esos 3 bloques. El primero de ellos, la experiencia docente. Obviamente, si empezamos de 0, en este bloque tendremos 0 puntos. Esto está claro. Pero a medida que empecemos a trabajar, iremos sumando puntos en este bloque, de la manera que tenéis aquí detallada. Podemos trabajar en secundaria, biología, geología, en institutos públicos, en cuyo caso nos puntuarán 0,7 puntos por año trabajado y tendremos otras situaciones, ¿no? Pues si trabajamos, si hemos dado clase, por ejemplo, en la universidad, pues nos dan otra puntuación, o si hemos trabajado en centros que no sean públicos, es decir, concertados o privados, pues nos darán otra puntuación, ¿vale? Esta es la experiencia docente en la cual podemos puntuar un máximo de 7 puntos. En formación académica es muy variable, el expediente académico, si hemos hecho la tesis, si nos han dado el premio extraordinario de doctorado, otras titulaciones, imaginaos que tenéis otros grados realizados u otros másteres oficiales también, o si tenéis titulaciones de la Escuela de Idiomas o algún grado superior de formación profesional. Todo esto va a puntuar en esta parte de formación académica. Y el tercer y último bloque del concurso son otros méritos, y aquí entra también un poco de todo. Por un lado, cursos que uno haga o realice de manera como alumno o como ponente, publicaciones que uno pueda tener, o si eres deportista de alto nivel, etcétera, etcétera. Y por supuesto también la parte de idiomas que no tenga que ver con la Escuela Oficial de Idiomas. Imaginaos que tenéis otras titulaciones de idiomas, no necesariamente inglés, por supuesto, cualquier otro idioma, y acreditado por alguna otra institución universitaria o lo que sea, ¿no? Yo que sé, Cambridge, lo que sea. Bueno, pues eso puntúa en este bloque. Finalizado el proceso, tenemos nuestra nota de oposición, que si es superior a un 5, hemos aprobado la oposición, ¿vale? Entonces se valoran nuestros puntos y hay que baremar. La nota de oposición ya hemos dicho al principio que es un 60%, y el concurso es un 40%. Hacemos ese baremo, lo sumamos todo y nos sale una puntuación final. Imaginémonos que hay 50 plazas, como ocurría el año pasado, y nuestra puntuación está entre las 50 mejores. Pues ya está, se acabó todo. Somos funcionarios. En prácticas, porque el primer año, una vez que sacas plaza, eres funcionario en prácticas. Es una figura poco distinta a la del funcionario de carrera, pero bueno, es un mero trámite que no nos tiene que preocupar en absoluto. Imaginaros que la nota, sin embargo, no entra dentro de esas 50 mejores, sino que está, pues, yo qué sé, a 200 o la 51, que siempre tiene que haber alguien que sufra ese puesto. Entonces pasarías a formar parte, si así lo has decidido, de las listas de interinos. Un interino es una persona que trabaja de manera temporal en una administración pública, ¿vale? ¿Y en qué puestos trabaja un interino? Bueno, pues realiza o bien sustituciones o bien vacantes. Las sustituciones son bajas por enfermedad, bajas por jubilación, o sea, jubilaciones o qué sé yo, maternidad, paternidad, etcétera, ¿no? Y las vacantes, sin embargo, son tiempos más cortos, quiero decir, ¿no? Pues empieza un día y termina 2 meses después o 15 días después, lo que sea, hasta que se incorpora el titular de la plaza, ¿no? Si no se incorpora hasta el final del curso, pues terminas todo el curso y ya está. Las vacantes, sin embargo, son puestos que en teoría deberían de estar cubiertos por funcionarios de carrera o bien salir de esas plazas a concursos públicos,
concurso-oposición, quiere decir que se convoquen en las oposiciones, pero por algún motivo no ocurre siempre. Y, por tanto, todas esas personas que están en la lista de interinos en puestos muy altos, muy arriba de la lista, con muchos puntos y demás, lo normal es que les llamen o les asignen, mejor dicho, en julio, en las asignaciones automáticas que hay en julio y a principios de septiembre, con vacantes. Las vacantes son cursos completos. Empiezas a trabajar el 1 de septiembre y terminas de trabajar el 30 de junio y cobras, por supuesto, los 12 meses, cobras el verano entero. Por otro lado, a la hora en fin, de todo este proceso de interinidades y demás, uno tendrá que elegir si quiere ser llamado por puestos ordinarios o por puestos voluntarios. Los ordinarios, ¿cuáles son? Los de jornada completa en un único centro, normales y corrientes. También puedes elegirse ir por bilingüe o no, como comentaré después. Pero bueno, son plazas, insisto, o puestos, mejor dicho, de jornada completa para desarrollar el trabajo en un único centro. Bien. Los puestos voluntarios, sin embargo, hay diversos tipos, y bastantes, de hecho. Medias jornadas, o 3/4 de jornadas, incluso tercios de jornadas, aunque creo que esto último no es legal. Trabajar, por ejemplo, en centros compartidos, es decir, en varios centros. Pues unos días vas a un instituto, otros días vas a otros. Trabajar en lo que se conoce como aulas hospitalarias, a veces en un centro sanitario o incluso en domicilios de los chicos o chicas que estén malitos. Aulas penitenciarias, lo mismo, centros de menores también. En fin, todo eso son puestos voluntarios que tú eliges hacerlos o que te llamen, digamos, o no. Y finalmente comentaros muy brevemente el hecho de que nuestra especialidad está dentro del programa, nuestras materias están dentro del programa bilingüe, de tal manera que tú si tienes un nivel B2 del marco europeo de referencia, puedes impartir clases en inglés dentro de este programa bilingüe, de la sección bilingüe. La ventaja de esto, que cada vez es menos, es que son listas que corren más rápido, porque no todo el mundo tiene la habilitación para dar clases en inglés. Pero insisto que esto cada vez ocurre menos porque cada vez hay más personas, más compañeros y compañeras que se habilitan. Es dar la clase en inglés también, es decir, que es algo, a mi modo de ver, que te lo tienes que pensar muy bien, porque bueno, va a ser otra manera completamente diferente de trabajar, ¿vale? Muy bien. ¿Y cómo se prepara todo esto? Bueno, esto daría para hablar también mucho, no hay demasiado tiempo, pero sí que os lanzo 3 reflexiones. Por un lado, una especie de organización previa, es decir, es importante que uno reflexione con uno mismo, ¿no? Y se haga 3 preguntas. ¿Qué es lo que sé y qué es lo que no sé, obviamente? ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no? ¿Y qué se me da mejor y qué se me da peor? Porque respondiendo a estas 3 cuestiones y teniendo en cuenta, si me permitís volver aquí, esta distribución de ámbitos, podríamos llamarlo, yo me organizo, diseño mi estrategia. Empiezo a preparar cosas que sé mejor o que tengo ciertos conocimientos previos, que me gusta más, que se me da mejor, y de lo que menos sé, a lo que le tengo cierta manía o lo que se me da peor, lo voy dejando. Lo voy dejando para cuando ya haya garantizado, si acaso, esos aspectos de los que les voy a sacar un mayor rendimiento, pues ya empiezo a llenar otro tipo de huecos. Esta es mi manera de verlo. Ese sería el primer punto de partida. Tanto, insisto, con la parte del práctico como, por supuestísimo, con el temario. Tengo que seleccionar muy bien los temas que voy a estudiar. Segunda cuestión, hablar de los tiempos. El manejo del tiempo es fundamental en la preparación de la oposición. Entonces, hay un trabajo de fondo que llamo yo, que hay que tener más o menos siempre presente, que es el trabajo con la programación y las unidades y el trabajo con los temas. Son cosas que hay que siempre estar actualizando, revisando,
etcétera. No lo podemos dejar en absoluto para el último momento o para el año de oposición porque se nos va a atascar, sobre todo la programación. Conviene tenerla hecha, las unidades didácticas pues lo mismo, siempre vas añadiendo actividades, cambiando algunas, es un trabajo muy dinámico a lo largo del tiempo. Y lo mismo con los temas, todos los temas que te estés preparando, los acabas dando 1000 vueltas, revisando, cambiando cosas, es una cosa, digamos, que hay que hacer de manera casi continua. Por otro lado, hay que tener en cuenta nuestras propias capacidades, ¿no? Por un lado, la memoria a corto plazo, y por otro lado, nuestra capacidad de entender conceptos complejos. La memoria, ¿por qué? El clásico ejemplo son los nombres del visu. Yo puedo ver la foto de una mariposa y decir, ostras, sí, sé cuál es, la he visto 1000 veces, pero no me viene el puñetero nombre científico, ¿no? Entonces, tenemos un problema, porque lo que te están preguntando es eso. De tal manera que hay que decidir cuándo repasarlos para intentar no quedarnos en blanco y que las cosas estén, bueno, pues muy fresquitas el día del examen. Y en cuanto a los conceptos complejos, pues pasa algo parecido. O sea, uno puede aprender a resolver determinados problemas complejos de genética, se me ocurre, pero que si de repente lo dejas de lado un tiempo, pues dices, madre mía, ¿y esto cómo era? ¿No? Que, en fin, no me vienen ejemplos porque francamente es una parte que no tengo muy trabajada, pero quiero decir que esto también es algo a tenerlo en cuenta. Entonces hay que planificar temporalmente cuándo volver a repasarlo todo de cara al examen, ¿no? Y la última reflexión, antes de terminar, tiene que ver con el enfoque. El enfoque. Si uno entra en contacto con academias o preparadores, lo que va a encontrar de una manera más frecuente es un enfoque integral. Un enfoque integral va a consistir en un planteamiento de un curso académico completo de unas 32 clases, de unas 4 o 5 horas de duración, en las cuales en cada una de esas clases vas a trabajar una parte concreta de la oposición, pero las vas a trabajar todas y con una profundidad o intensidad determinada. Si uno suma todas esas horas, que sean unas 120, 140 horas en el cómputo total del año, realmente no vas a llegar a un conocimiento o a una destreza o a un, en fin, demasiado profundo porque no da tiempo. No da tiempo. Y además es posible que a ti no te interese determinados aspectos. En algunos sitios incluso se ven los temas. Y a mí ver los temas en una academia me parece un poco inútil, ¿no? En la medida en que son temas cerrados, todos los compañeros y compañeras obviamente van a estudiar el mismo tema y no va a haber una diferenciación a la hora del examen, ¿no? Entonces, esto es algo también a tener muy en cuenta a la hora de decidir cómo estudiar en concreto los temas, ¿no? El enfoque estratégico, que es un poco lo que yo propongo desde hace ya un tiempo, más temático o más monográfico, a mi modo de ver es el acertado, más allá de que es verdad que la gente que empieza puede venirle muy bien un enfoque integral para tener un poco ya las reglas del juego claras y ya saber por dónde ir llenando o mejorando los huecos, ¿no? Pero en todo caso el enfoque estratégico para mí tiene la ventaja de que te garantizas un conocimiento profundo de cada una de las materias que preparas de manera independiente y bueno, el hecho o acto de repasar los conocimientos o conceptos a futuro se convierte en algo mucho más llevadero. Entonces, bueno, pues esas son un poco las dos maneras, ¿no? Finalmente, ya para terminar, le pedí, realmente lo hice con varias personas, todos biólogos de la Universidad de Salamanca, que son profesores de instituto, les pedí testimonios, pero por tiempo, lamentablemente, solo he podido poner el de un grandísimo amigo y compañero del Departamento de Zoología, Miguel Ángel Cruz, que me encantó su reflexión. Bueno, se licenció en el año 2002, hizo la tesis que la defendió en el año 2009, como veis, y trabaja como profesor de secundaria desde el año 2010. Eh, os lo dejo porque francamente creo que está muy bien.
Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Cruz Sánchez, soy exalumno de la USAL, orgulloso exalumno de la Universidad de Salamanca. Cursé biología justo en el edificio que tenéis al lado, en la Facultad Antigua, hace muchos más años de los que me gustaría. Posteriormente me doctoré en el departamento de zoología y me dedico a la educación secundaria obligatoria y de bachillerato desde el año 2010. Actualmente estoy dando clases en un instituto de Valladolid capital. Antes de continuar, quiero agradecer a Tony el hecho de que haya confiado en mí para expresaros mi opinión acerca de qué es ser docente. En fin, un saludo, Tony, muchas gracias. Ser docente para mí implica cuatro cosas muy importantes. La primera es pasión, la segunda es un reto, implica compromiso y conlleva mucha responsabilidad. Es pasión porque creo firmemente que tienes que poner pasión en lo que haces, tienes que disfrutarlo y el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más fácil cuando hay pasión de por medio. Los alumnos la detectan y la adquisición de los conocimientos que quieres transmitirles va a ser mucho más fácil si tú lo disfrutas y si se lo haces disfrutar a ellos, si les ayudas a entender el mundo, en mi caso a través de la biología. Es un reto cada vez más porque los alumnos son personas que tienen una serie de circunstancias detrás. Cada año tienes un grupo distinto, tienes un grupo de alumnos distintos y tienes que ser capaz de conocerlos, tienes que ser capaz de entender esas circunstancias, adaptarte a ellos y aún así ser capaz de transmitir esos conocimientos y que lleguen a los alumnos. Es un compromiso porque los alumnos en muchas ocasiones os daréis cuenta de que tienen unas circunstancias detrás que no son las óptimas. No todo es un camino de rosas para todos y por desgracia pues muchos de ellos veréis que lo que buscan en vosotros es cariño, es comprensión, buscan una palabra de aliento, una palabra de ánimo, alguien que les ayude a resolver un problema, algo que para ti es un simple bache y para ellos es un socavón de que no pueden salir. Entonces exige mucho compromiso. Os puedo decir por experiencia que no hay un alumno malo, no hay un alumno disruptivo. En cuanto tienes un alumno con esas características, si te pones a rascar un poquito, verás que detrás siempre existe lo mismo, circunstancias complejas, complicadas, familias desestructuradas que llevan a los alumnos pues, a tirar por a veces el camino más fácil que pueda ser el de la violencia, el de la llamada de atención, etcétera. Os puedo garantizar también que por mi experiencia personal he ganado muchas veces mucho más en el patio, jugando un poco al fútbol con ellos o tirándonos unas bolas de nieve simplemente. He logrado sacar mucho más de algunos alumnos que en 100 horas de clase. Por lo tanto, los alumnos no olvidéis nunca que son personas y que son personas que tienen una historia detrás y que a veces tenemos que intentar entender, comprender y por lo menos mitigar ese sufrimiento que tienen algunos de ellos en clases. Por último, la educación, ser docente para mí implica mucha responsabilidad. Es responsabilidad. Puede sonaros cursi lo que voy a decir, pero los alumnos de hoy son los adultos del mañana. Nosotros vivimos en una sociedad y tenemos que ser conscientes de qué sociedad queremos. Y eso forma parte de nuestra labor también, aunque algunos no lo piensen así. Nuestro trabajo no solamente consiste en dar clase, sino que también consiste en transmitir una serie de valores, en transmitir una serie de conocimientos, pero también de maneras de afrontar la vida y de resolver los problemas. Por lo tanto, quiero que entendáis que si os dedicáis a esto, no solamente vais a dar clases, sino que tenéis que también implicaros en otras tareas para los que a lo mejor algunos no pensáis o en las que a lo mejor algunos no pensáis a priori. Para finalizar, sí os quiero dar un consejo que para mí es muy importante. Si os vais a dedicar a esto, hacerlo porque tengáis vocación. Si no tenéis vocación, sinceramente os pediría que no lo hicierais. Y os lo pediría por tres motivos. El primero de ellos es porque imagino que querréis ganar dinero y siendo docente pues no te vas a hacer rico. Entonces, si tu misión o tu objetivo a la hora de dedicarte a la docencia es simplemente conseguir que a fin de mes tener un sueldo en la cuenta bancaria, pues creo que este no es el camino. En segundo lugar, más importante todavía, porque los alumnos no deberían de aguantar a alguien que no sienta lo que hace, que no tenga pasión, esa pasión que os decía por lo que hace. No tienen por qué aguantar a un profesor dándoles la chapa un día tras otro y sin otro objetivo más que el de cumplir el trámite de transmitir los conocimientos que se les imponen por currículum. Y en tercer lugar, porque hacer eso todos los días perjudica la salud. Entonces, como nadie ha venido aquí para autoflagelarse, pues de verdad os recomiendo que si os dedicáis a esto, lo hagáis porque sentís la necesidad de enseñar, porque os gusta enseñar, porque tenéis pasión por enseñar y porque queréis transformar o mejorar la vida de vuestros alumnos, de vuestros futuros alumnos
aunque solo sea un poquito, y hacerles la vida mucho más fácil, hacerlos mucho más felices y hacerlos mucho más llevaderos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva para algo y nada, nos vemos en las aulas. Un abrazo a Tony y a cualquier otro compañero que tenga por ahí con los que pasé grandes años de mi vida en la facultad. Un abrazo fuerte. Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que es un gusto escucharte siempre y verte. Nada más, por mi parte, simplemente daros las gracias. Iba a decir si había alguna pregunta, pero esto es una grabación. En todo caso, si las hubiera, ahí tenéis mi correo electrónico, el teléfono. Podéis contactarme para lo que necesitéis, resolver cualquier tipo de duda o bueno, para solicitarme que os envíe esta presentación, por si pensáis que os puede resultar útil. Yo estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias.